Hola amigos de YouTube. Existen momentos en la historia de los países o de los pueblos que son poco conocidos por las poblaciones en general. Esta vez te quiero contar una historia muy importante de Centroamérica que, a pesar de que medio algunos la han escuchado, es muy poco conocida en la región. Existió un momento en que los países de Centroamérica dejaron al lado sus diferencias para trabajar de forma unida y hacer frente a quienes pretendían hacer de la región centroamericana una fuente de esclavos para los Estados Unidos. Esto ocurrió entre 1856 y 1857, tras la ocupación de Nicaragua del ejército filibustero estadounidense. Ante esto, el resto de la región vio su integridad nacional en peligro y decidió unir sus fuerzas en lo que se conoce como la Guerra Nacional Centroamericana y que en Costa Rica se denomina como la Guerra Patria Centroamericana. La victoria de las pequeñas naciones centroamericanas frente a los grupos de mercenarios liderados por el estadounidense William Walker fue aplastante y permitió que las 5 pequeñas naciones centroamericanas, que aún eran jóvenes en su independencia, esta independencia continuara siendo una realidad. Sin embargo, numerosos historiadores critican la falta de relevancia con la que se recuerda este episodio trascendental para la historia de la región, así como el rol jugado por Costa Rica y su entonces presidente Juan Mora. Él es el artífice de lo que hoy seamos y lo que somos, y no lo que Walker quería hacer de Centroamérica en aquella época. Pero, ¿cuál era el interés que tenían los Estados Unidos a través de los filibusteros en Centroamérica? Para entender el origen de este conflicto, también conocido en Costa Rica como Campaña Nacional, es necesario entender las claves históricas que marcaban el mundo a mediados del siglo XIX. Estados Unidos emergía entonces como una potencia mundial y se encontraba en plena fase de expansionismo abierto. Sobre todo su expansión se enfocaba hacia el resto del continente americano, y fue así como tomaron parte de México, compraron Alaska y comenzaron a fijar sus ojos en las colonias españolas, como por ejemplo las primeras ofertas que hizo Estados Unidos para comprar la isla de Cuba. Y Centroamérica era lo que seguía como parte de esa expansión hacia el sur. Detrás de ese interés también habían razones económicas, especialmente ligadas al comercio internacional, que podría ser facilitado en gran parte por la ubicación estratégica de Centroamérica. La posibilidad de un canal interoceánico a través de Nicaragua, pasando por el río San Juan, en la frontera con Costa Rica, era una gran alternativa para el comercio y para evitar tener que ir hasta el sur del continente. Esto se convirtió en motivo de disputa entre los emergentes Estados Unidos y potencias europeas que veían la importancia de ese recurso, como Inglaterra, que acabó participando de manera indirecta en la guerra. Pero ¿quiénes eran los filibusteros? Los filibusteros eran una especie de fuerza paraestatal que, aunque no representaban directamente al gobierno de los Estados Unidos, sí tenían cierto consentimiento explícito de Washington. Para Estados Unidos esta era la forma de generarse gobiernos aliados en Centroamérica por medio de estos grupos de filibusteros, que eran prácticamente un grupo de mercenarios que, digamos, de forma no oficial, entre comillas, buscaban seguir los intereses de los Estados Unidos. Quienes integraron aquel ejército de William Walker principalmente provenían del sur de los Estados Unidos, aunque también tenían otras nacionalidades. A los filibusteros del siglo XIX generalmente se les identifica como aventureros militares interesados en el saqueo, veteranos de guerra o fugitivos de la justicia, pero también tenían otros tipos de perfiles.
El propio William Walker, por su parte, era una persona extremadamente preparada que se formó como médico, periodista y abogado en su Estados Unidos natal. Esa inteligencia no le hizo dudar ante la oportunidad que se presentó cuando Francisco Castellón, líder de los democráticos en Nicaragua, uno de los bandos inmersos en la guerra civil, firmó un tratado con el estadounidense Byron Cole para que los filibusteros viajaran al país bajo el nombre de Falange Democrática y ayudaran a derrocar al gobierno legitimista de Fruto Chamorro. Walker inauguró así lo que en el futuro sería una larga lista de intervenciones estadounidenses en América Latina. Tras haber intentado conquistar Sonora y Baja California en México, aprovechó la inestabilidad de Nicaragua para ocuparla con sus tropas en 1855 y proclamarse presidente un año después. El ejército nicaragüense, al igual que la población, se dividió ante una presencia filibustera. Los filibusteros, apoyados por una idea providencial como los iluminados de Dios, tenían ideas supremacistas. Decían que Centroamérica estaba formada por mestizos, lo que llamaban una raza ociosa y malvada que había que exterminar para poblarla de razas puras, los blancos como dueños y los negros como esclavos. Pero ¿por qué participó el presidente costarricense Juan Mora? La intención de los estadounidenses de no quedarse en Nicaragua era clara, con su mismo lema Five or None, es decir, 5 o ninguna, en clara referencia a las 5 naciones centroamericanas, ya que en esa época de la historia Panamá todavía no formaba parte de Centroamérica y era parte de Nueva Granada, de lo que ahora es Colombia. Había una clara intención de conquistar Centroamérica para que esto se convirtiera en una extensión de los Estados Unidos, creando repúblicas esclavistas que contribuyeran a la expansión de la nación del norte. Vista la situación en la vecina Nicaragua, el presidente de Costa Rica, Juan Mora, se anticipó a que el siguiente en la lista de invasión fuera su país, el cual además aún estaba en fase de construcción como Estado tras una independencia todavía reciente. El mandatario amplió el ejército tico y lo entrenó con militares extranjeros, los ingleses, que con gran interés en la zona y viendo peligrar el proyecto del canal, facilitaron armas a Costa Rica y ayudaron a preparar sus soldados. No todos, sin embargo, creen que el único fin fuera ayudar al país vecino. Según el Nuevo Diario de Nicaragua, el fortalecimiento del ejército tico pretendía servir de amenaza a Nicaragua, consolidar la posesión de la provincia de Guanacaste, que antes había pertenecido a los nicaragüenses, y expandir la frontera norte por la fuerza. Los poderosos hermaniticos aprovecharon el conflicto nicaragüense para apoderarse de la ruta del canal y del tránsito. Pero entonces se formó un único ejército centroamericano. De lo que no cabe duda es que uno de los grandes logros de Mora es que se unieran los países centroamericanos con sus ejércitos para enfrentar a los filibusteros. La fuerza de la victoria estuvo que, por encima de las diferencias ideológicas que tenían los países centroamericanos, los ejércitos de estos países se unieron los ejércitos centroamericanos para dar una batalla que al inicio solo la daba Costa Rica, comandados por su presidente Mora. Así, miles de soldados guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, junto a la parte del ejército nicaragüense que no apoyaba a Walker, se unieron a Costa Rica en su campaña, pero además de Mora, en la victoria fueron fundamentales otros protagonistas en la región como, entre otros, el general salvadoreño José María Cañas o el hondureño Florencio Satruc, cuya valentía sigue siendo reconocida por los hondureños que asumieron desde entonces el nombre de catrachos, derivados del apellido del militar, como manera popular de referirse a ellos mismos. Finalmente, el 1 de mayo de 1857, las tropas centroamericanas accedieron a Walker tras la batalla de Rivas y lograron su rendición. Walker, sin embargo,
no cesó su empeño por ocupar Centroamérica. Años más tarde regresaría a la región con la intención de hacerse con el poder en Honduras, donde fue fusilado en 1860. En 1859, tras haber sido elegido para un tercer periodo presidencial, Mora fue derrocado en un golpe militar y expulsado de Costa Rica. Un año después, intentó recuperar el poder regresando al país, pero fue capturado y fusilado. Pero ¿por qué se conoce tan poco de este conflicto? El hecho de que esta parte de la historia fuera escrita principalmente por los opositores a Mora y quienes se encargaron de derrocarlo, es el motivo por el que los detalles de esta historia importante centroamericana fue conocida hasta hace muy poco. Y es que hay muchas cosas que se escribieron de forma deliberadamente equivocada, que hacían imposible entender por qué se ganó esta batalla. En los últimos años, sin embargo, existe un proceso de reinterpretación de este periodo histórico de Centroamérica, y que llevó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica a declarar al presidente Mora un héroe nacional. Por representar la consolidación de la independencia del país. Es lamentable que esta parte de la historia sea desconocida por buena parte de Centroamérica, pese a que el mismísimo Rubén Darío destacó la lucha contra Walker medio siglo después. La defensa contra el famoso Yankee ha quedado como una de las páginas más brillantes de la historia de las 5 repúblicas centroamericanas, escribió el poeta nicaragüense en 1912. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya me dirás en los comentarios qué te parece esta historia. ¿La conocías? ¿Sabías algo sobre esta historia en sus detalles? Bueno, si tienes algo que comentar al respecto, no dejes dejar abajo tus comentarios. Así que hasta aquí el video de hoy. Y ya sabes que si te gustó, no olvides dejar un like, un comentario. Y si aún no lo haces, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que siempre te avisen cuando yo subo un nuevo video. Hasta la próxima.